Respecto a la participación, como recién lo comentábamos, creo Ujú, que hay digamos, en muchos casos un desconocimiento y en otros casos a lo mejor una falta de interés quizás ujú, de lo que son las elecciones de medio término, ¿no? O sea, es una elección, digamos que, bueno, en nuestro caso también fue casi un 60% de ujú. participación, en Capital en Cava fue el 53%, 53,3 creo que más o menos el porcentaje. Ujú, Y bueno, y la importancia de lo que es una elección de medio término en cuanto a que se conforma, digamos, el bloque de legisladores necesarios para poder introducir los cambios normativos que son necesarios, valga la redundancia, para poder estructurar una gestión de gobierno, ¿no? ujú. Entonces, quizás esa es quizás, creo que hay una autocrítica que hay que hacer, que quizás en donde la falta de poder transmitir, digamos, la importancia de generar esa conciencia de voto, ¿no? ¿Faltó más educación, más información Y, con y- respecto a esto? y yo creo que sí, creo que, bueno, yo no estoy en el métier, digamos, de la estrategia política, Ujú, digamos, en cuanto a lo que es cuáles son los caminos, pero me parece que a lo mejor debería también, aparte de transmitir cuáles son las cosas que uno quiere hacer, también transmitir la importancia ujú, de poder cumplir con el acto ujú, eleccionario, ¿no? Tenemos democracia hace más de 30 años, entonces me parece que también eso es importante ujú. resaltar, si bien estamos acostumbrados a lo que es la democracia, y bueno, y yo me tocó muy poco periodo de tiempo, digamos, yo estaba en sexto grado cuando asumió Alfonsín, me parece bueno, la importancia de que ya está naturalizado, pero también seguir haciendo, digamos, honrando esa democracia, esa posibilidad de opinar y esa posibilidad de participar, ¿no? Ujú. Alejandro, volvemos a la provincia del Chaco. Vamos a hacerte una consulta que tiene que ver con el reportaje que le hicieron al gobernador. De hecho, ya lo ha dicho en otras oportunidades, pero la situación de la caja en la provincia. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, la provincia del Chaco es una provincia que está, digamos, en permanente complicación Ujú, financiera, por llamarlo así. Es una provincia en donde una única caja sostiene, digamos, todo el funcionamiento del aparato estatal. ujú, El esquema de jubilaciones se sostiene a través de la caja provincial. ujú, Las empresas del Estado funcionan también con apoyo de la caja provincial. Los sueldos del sector público, digamos, se hacen frente a través de la caja provincial y eso tiene un gran peso porque representan entre el 85 y el 90%, digamos, los recursos coparticipables, con lo cual ujú, el margen de maniobra por ahí es escaso. Pero bueno, venimos desde el primer día de gobierno cumpliendo lo que nos pidió el gobernador, que es ordenar y trabajar con criterio, trabajar con transparencia. Se hace muchas veces complejo, pero se va trabajando y se va ordenando. Eh, Creo que si no hubiera habido un orden hubiera sido muy difícil llegar hasta acá, sobre todo teniendo en cuenta que ni bien asumimos, había que cumplir en el mes de febrero el vencimiento de un bono internacional por 40 millones de dólares, que hubo que tramitar certificados de redeterminación de obras que no estaban tramitados y hubo que cumplir con eso y se sigue cumpliendo. Me parece que se hizo frente a la cláusula gatillo de los docentes. O sea, hay una serie de hitos, digamos, que se fueron cumpliendo, se eliminaron las intermediaciones, creo que eso es muy importante, porque de esa manera también no hubo un derroche de recursos como existía antes. Creo que las gestiones anteriores tuvieron la posibilidad de poder hacer algo distinto con la cantidad de recursos con los que contaron. Hoy la realidad es totalmente distinta, hay una realidad en la cual los recursos de las provincias, digamos, se han visto recortados en cuanto a lo que son las transferencias discrecionales o la posibilidad de contar con un gobierno, con un apoyo del gobierno nacional económico. Hoy ujú. nosotros trabajamos de manera conjunta con el gobierno nacional y se trabaja de una manera importante en el sentido que se van facilitando algunas cosas y se va trabajando en el ordenamiento. También hay un criterio de ordenamiento a nivel nacional. El régimen de compensación de deudas recíprocas es uno de los ejemplos de ello, en donde nos permitió a nosotros, por ejemplo, no tener que erogar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que eran cerca de 90.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido es el trabajo cotidiano que se va haciendo. Y bueno, como lo hablábamos fuera de cámara, Mm, digamos, me parece que hay provincias ujú, que hoy están en mayor ventaja que otras. Nosotros totalmente. claramente estamos en una situación de desventaja,
Creo que esa es la mirada a lo mejor que falta por ahí del gobierno nacional en cuanto a ver las particularidades de cada provincia. La zona sur del país sin duda que tiene un gran potencial de crecimiento, la zona centro, bueno, Córdoba desde Sí. siempre, Santa Fe desde siempre, Cava ni hablar, digamos, es donde atiende Dios, digamos, Ujú. entonces me parece que hay Mendoza también, digamos, hay provincias que tienen Mm. más ventaja en donde, bueno, quizás aquí el desafío es poder comenzar a atender las cuestiones regionales y trabajar sobre eso. Ujú. Es muy importante el trabajo que se está haciendo ahora con la región litoral, en donde el gobernador es presidente pro tempore, en donde están las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, y creo que se iba a incorporar Córdoba. Me parece que es positivo potenciar, digamos, las visiones en común, digamos, Claro. ¿no? El tema de la hidrovía, la cuestión a lo mejor de energética, digamos, que es otra de las cuestiones a atender. Se Ujú. hablaba de una licencia única de pesca, me parece que son cuestiones que están buenas, empezar a trabajarlas de manera conjunta, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de los bloques y cómo se está organizando la provincia de Chaco, que es muy importante hacer presentaciones ya a nivel a nación en conjunto, ¿no? En un bloque de espacio que tiene mayor peso. Hay un tratamiento que se está generando mucha preocupación en las provincias, ¿no? Que es esta formulación nueva del IVA, este super IVA, un IVA que va a estar con alrededor de un 11% por un cálculo provincial. Y hay distintos análisis que hacen de cuál sería la situación. Yo estaba leyendo en producción previamente esta nota y veíamos que entre las provincias que mayor impacto negativo van a tener está liderando Catamarca, pero Chaco tiene un menos 73% en el cálculo estimativo de avanzar con esta reforma. Genera preocupación, me imagino, Sí, en todo el sí, bloque de provincias. sin duda que genera preocupación porque somos una provincia que aportamos, te diría que el 2% y recibimos un Mm. 4,85%, entonces me parece que sí, que genera preocupación. Eh, pero concreto, hoy por hoy no hay nada. Se ha hablado en algunas Ujú. reuniones de Comisión Federal de Impuestos respecto de qué propuestas habría y bueno, Ujú. desde Transnación han transmitido que en aquel momento se habían hablado de dos proyectos que no estaban definidos todavía por el presidente, entonces no lo ponían sobre la mesa Mm. teniendo en cuenta esto. Bueno, el ministro de Economía de la Nación en una entrevista mencionó lo que es esta cuestión del IVA, Ujú. en donde actualmente en la repartija, por llamarlo en Sí. criollo, digamos, la nación queda con el 10%, se iba, ellos dirían resignamos un punto y vamos al 9%, pero bueno, claramente que esto de las competencias provinciales, digamos, de las competencias fiscales Ujú. entre las provincias, digamos, vuelvo a repetir, hay Ujú. provincias que van a contar con mayor ventaja, entonces por ahí es donde se hace más difícil. Nosotros nuestra actividad económica, digamos, podemos desarrollarla y y es lo que estamos tratando de hacer, de potenciar las inversiones. De hecho, bueno, uno de las cuestiones fundamentales en esto ha sido la reforma de la alícuota de ingresos brutos, digamos, en donde por instrucciones del gobernador se propuso un proyecto de ley en donde se disminuyó la alícuota de Ujú. ingresos brutos, la alícuota general del 3,5 al Sí. 3,2 y a partir del año que viene el 2,9, en donde esto ha sido muy bien recepcionado, inclusive en algunas empresas que nos han consultado, pero bueno, hasta ahora no hay nada concreto respecto a inversiones. Nuestro gran desafío es obtener esas inversiones y empezar a generar un mayor derrame del sector privado, ¿no? Ahora, como lo decías, esta reforma que lo mencionabas, lo dijo hace unos días Caputo, el ministro de Economía. Ya en la reunión que hubo con el presidente Milei, ya se lo había mencionado a los gobernadores, de hecho estaba el gobernador de la provincia de Chaco también, por supuesto, y ahora que se reflota nuevamente este asunto. Ya sabemos que se tiene que tratar en Senado, tiene que tener una aprobación completa y que seguramente las provincias van a estar actuando en favor de los intereses del bloque, seguro, ¿no? Bien, a ver, la reforma de la alícuota de IVA, digamos, no fue mencionada como tal, sí, se habló de eliminación de impuestos, Ujú. de una estructura fiscal más adecuada, digamos, pero bueno, creo que por eso me parece que hay cuestiones en el medio.
que van a tener una discusión. Ujú. Claramente que por ahí esta gestión de gobierno o el presidente tiene un criterio de tirar, digamos, la Ujú. pelota y después ver cómo continúa. Mm. Pero bueno, hay que seguir hablando y seguir analizando las distintas situaciones, y esperar, digamos, a que quizás se pueda plantear inclusive hasta un fondo compensador, un Ujú. esquema de recursos, digamos, para provincias que estén en situación más desfavorable, ver alternativas, ¿no? Hay opciones, digamos, para mantener la Y conversación y bueno, buscar creo que el una salida. ámbito, creo que va a haber dos ámbitos de discusión, sin duda, con la cuestión de las reformas impositivas o las reformas fiscales. Uno va a ser el ámbito Ujú. político, sin duda, y el otro un ámbito técnico que es una discusión que se puede dar tranquilamente dentro de lo que es el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, que debe darse, digo ahí, ¿no? En donde están representadas todas las provincias. Ujú. A mí me toca este año estar de presidente de la comisión, con lo cual, bueno, me parece que es importante poder dar esa discusión, digamos, Ujú. ¿no? A ver, acá hay una idea de, digamos, generar una armonización tributaria, ¿no? Ujú. Pero bueno, tenemos muchos factores, es muy difícil renunciar a recursos porque esos recursos son tenidos en cuenta para el funcionamiento de lo que son las estructuras del Estado. Después podemos analizar si esas estructuras son eficientes o no son eficientes, si podemos Ujú. achicarlas o no. Pero bueno, tenés estructuras dentro de las autonomías municipales, que una de las discusiones es la tasa de registro, por Ujú. ejemplo, respecto de la gravabilidad, que no sería una tasa porque graba ventas, digamos, y Ujú. no graba una prestación de un servicio. O sea, hay una serie de discusiones eh, que muchas veces se plantearon, pero quizás no se profundizó, no se trabajó más en profundidad, Ujú. vuelvo a repetir, en ese sentido, ¿no? Claro, una competencia entre distritos es dramática, ¿no? Me Y imagino, es como difícil, lo decías también, Alejandro, que tiene que ver, no es la misma realidad, la de Córdoba, la de sin Santa duda. Fe, la de Buenos Aires, ni hablar, que la de Chaco, Formosa, Catamarca. Sí, sin duda es difícil porque, bueno, bien, existen, digamos, ciertas cuestiones de atención, digamos, Ujú. qué sé yo, en la zona sur está el tema de la atención con la cuestión del gas, digamos, en donde el Ujú. consumo del gas o hay un aporte de todas las provincias, en donde, Ujú. bueno, la tarifa es mucho más baja. Bueno, quizás haya que analizar también en las zonas cálidas eso, Ujú. haya que analizar otras cuestiones. Claramente que si uno quiere ser competitivo tiene que muchas veces reducir los gastos estructurales. Creo que se apunta a eso. Lo que pasa es que no se hace de un día para el otro, No, es muy lógico, difícil. lógico. Y creo que bueno, hay que ir viendo las alternativas, ¿no? O sea, eh, por ahí atender a las economías provinciales o a las realidades provinciales quizás es el punto de vista que está faltando hoy, Ujú. ¿no? Ahora lo que decías de reducir los gastos, es el mensaje constante que el presidente de la Nación le dio a los distintos gobernadores. De hecho, hizo por su parte, los gobernadores tuvieron que aplicar algunos recortes y leía también un porcentaje que una de las provincias que más recortes tuvo de sus gastos fue San Luis, pero también que hacerse cargo, ¿no? También de la obra pública que no lo está cumpliendo Nación. Hay Eh, muchos puntos que son complejos A para las ver, provincias. es difícil. Creo que Nación sin duda que hizo, digamos, logró su equilibrio, Ujú. pero bueno, ese equilibrio también se logró a costa de todas las planificaciones que había en las distintas provincias. Vos decís, la obra pública Mm. claramente no se desembolsó, los ATNs Bien. no se desembolsaron, entonces fue un esquema de, digamos, o sea, ahí hubo ajuste de las Ujú. provincias, digamos. Yo no coincido en esto que dicen que las provincias no han hecho ajuste aún. Creo que las provincias han hecho su ajuste. Claramente que es Ujú. difícil porque hablamos de competencia, hablamos de distribución de recursos, entonces por ahí ponernos de acuerdo no es tan sencillo, pero también es cierto que durante mucho tiempo en la Argentina estuvimos acostumbrados a vivir de prestado, en donde cuando uno tiene una economía doméstica, la economía propia, Ujú. no gasta más de lo que ingresa, Ujú. o si sucede de esa manera, ve de qué manera se financia, ya sea por la tarjeta de crédito en cuota. Estoy hablando de manera doméstica para que Sí. se entienda, ¿no? O sea, la planificación de la economía uno a veces no se compra el televisor, la heladera, el aire acondicionado, todo en un solo mes, sino que va haciendo una planificación. Y Ujú. bueno, creo que lo que uno debería tratar de hacer es justamente esta planificación. El mayor desafío, sin duda, digo por los montos de Mm. inversión, es la obra pública. Sí. Y es necesaria, al menos en nuestra provincia, es necesario
generar nuevamente la infraestructura en rutas, digamos, poder mantener esas rutas. Hay cuestiones que son de jurisdicción nacional y es la que se están, Ujú. desde infraestructura se está conversando en Nación a ver de qué manera se puede estructurar y claramente también los recursos para ello. La obra genera un efecto también multiplicador en cuanto también lo que es el empleo, pero bueno, hay que buscar las distintas alternativas a través de participación público-privada, quizás sea una Ujú. alternativa. También habría que ver cuáles son las obras que podrían interesar, Ujú. digamos, en la cuestión privada. Yo creo que nosotros tenemos, bueno, el corredor bioceánico, la ruta 16 creo que es fundamental, creo que un desarrollo Ujú. logístico que se puede dar en la región y bueno, y poder potenciar eso, ¿no? Ahora mencionabas la cuestión de la economía doméstica, ¿no? Una ilustración para que podamos entender todos. Y me recuerda un poco lo que dijo el gobernador, lo ha dicho en distintas oportunidades de la situación de la provincia. Y cuando no hay plata, uno no puede darse algunos gustos. Mencionó en sus ejemplos también si uno de sus hijos quiere salir o él quiere hacer un gasto aparte. Yo me detengo para preguntarte, Alejandro, ¿cómo ves, cómo está en la situación con los números como los tiene la provincia? ¿Cómo se encuentra como para pagar los sueldos? ¿Qué son algunas de las inquietudes que se plantean y que generalmente es lo que siempre hay que tratar de informar de cómo estamos? No, la provincia, a ver, vuelvo a repetir, Sí. el escenario financiero es complicado, Ujú. pero hay distintas herramientas financieras, distintas herramientas de gestión que se van utilizando a través del banco, a través de anticipos de Ujú. coparticipación. O sea, nosotros venimos trabajando en eso, venimos trabajando en esas gestiones Sí. y es lo que nos ha permitido seguir funcionando, digamos, y atendiendo a las cuestiones importantes del Estado, la salud, la seguridad, la educación que son los pilares fundamentales de esta gestión de gobierno, sin dejar de atender claramente las otras necesidades. En materia del sector de la producción, bueno, hemos sufrido la Ujú. sequía, hoy tenemos problemas de exceso de lluvias. La verdad que el clima no nos ha venido Sí. acompañando en este sentido, pero bueno, estar presente, digamos, el gobernador lo que pide es que los funcionarios estén al lado de cada uno, digamos, que podamos acompañar y que podamos a veces quizás no brindar la solución inmediata, pero sí escuchar y poder atender. Ujú. Eh, que los sueldos se siguen abonando, el aguinaldo está previsto abonarse, eh, eh, los recursos no sobran, pero se van haciendo los movimientos y se van haciendo las gestiones necesarias para poder cumplir con todas las obligaciones. Bueno, es un mensaje de tranquilidad que es Sí, sin importante duda, siempre. a ver, nosotros, sin duda que los sobresaltos pueden existir, digamos, las necesidades Mm. siempre son crecientes y los recursos son escasos, pero se viene trabajando para poder cumplir, digamos, esa es la misión que nos ha encomendado el gobernador, es la preocupación de él de poder cumplir honrar las deudas y cumplir con las obligaciones diarias, ¿no? Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en los estudios y poder Pero, conversar con nosotros. gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, estuvo con nosotros el ministro de Economía de la provincia del Chaco, conversando de muchos de los temas que, por supuesto, marcan la agenda. Vamos a ir a una breve pausa nosotros en la información y enseguida regresamos con Día por Día.